A fines del siglo XIX, Europa vivía la Belle Époque, una época de grandes avances científicos, tecnológicos y culturales. París era el corazón de ese movimiento, con una ciudad llena de vida, de arte y de descubrimientos que marcaban el inicio de una ciencia moderna. Pero existían fuertes contrastes sociales. Las clases altas tenían lujos y confort, pero los trabajadores vivían en condiciones adversas con largas jornadas laborales y pocos derechos. Ante estas desigualdades surge el movimiento obrero y las ideas socialistas, buscando igualdad de condiciones. Estos pensamientos influyeron en muchos científicos e intelectuales de la época, que vieron a la ciencia como una herramienta para mejorar la sociedad y no solo como un saber teórico. María Skłodowska, una joven polaca que soñaba con dedicarse a la investigación, ya que en su país estaba prohibido que la mujer estudiara en la universidad, fue a París en 1891 para estudiar en la Sorbona y ampliar sus conocimientos en física y matemática. Se destacó por su inteligencia y enorme esfuerzo. Allí conoce a Pierre Curie, con el que se casa y comparte la pasión por la ciencia. Juntos investigan sobre los rayos de Becquerel y descubren nuevos elementos, el polonio y el radio. Por estos trabajos reciben el Premio Nobel de Física en 1903 junto con Becquerel, y en 1911 Marie Curie obtiene su segundo Nobel en Química, siendo la primera persona a recibirlo en diferentes áreas. Su relación con la Sorbona fue muy importante, estudió, investigó y llegó a ser la primera profesora de esa institución en 1906. A pesar de los prejuicios de la época, su dedicación y sus logros hicieron que fuera reconocida por la comunidad científica internacional. Más allá de su trabajo en los laboratorios, Marie Curie llevó una vida sencilla y comprometida. Valoraba la perseverancia, la humildad y el servicio a los demás. Durante la Primera Guerra Mundial, impulsó el uso médico de la radiografía en los campos de batalla, ayudando a salvar miles de vidas. Además, nunca quiso patentar sus descubrimientos porque creía que el conocimiento debía estar al servicio de toda la humanidad. Marie Curie fue una mujer que desafió los límites de su tiempo. Abrió camino para muchas otras científicas y demostró que la ciencia, cuando se hace con compromiso y humanidad, puede transformar la realidad social. Primero definimos la naturaleza de la ciencia como un conjunto de ideas metacientíficas con valor para la enseñanza de las ciencias naturales. Corresponde a un área de trabajo dentro de la didáctica de dichas ciencias y se puede organizar en tres ejes de análisis. Dentro de las ideas metacientíficas, la epistemología es la disciplina que por excelencia estudia qué es la ciencia y cómo se elabora. Es importante en educación porque permite generar una imagen crítica sobre el funcionamiento de la ciencia actual, sus alcances y limitaciones. La trayectoria científica de Marie Curie, desde las primeras observaciones de minerales como la pechblenda, el aislamiento de nuevos elementos, la formulación del concepto de radiactividad y el reconocimiento internacional, permite aplicar cada una de las dimensiones del eje epistemológico a un caso concreto de trabajo científico. Primero resaltamos brevemente su investigación. Medición de la radiación usando el electrómetro, estudios sobre minerales de pechblenda, fraccionándolo, aislamiento del polonio y del radio, estudios de emanación y efectos físicos de la radiación. En cuanto al eje epistemológico, la demarcación también nos hace reflexionar sobre la idea de que el conocimiento científico no es objetivo. Marie ya poseía una carga teórica sobre dichos fenómenos gracias al trabajo previo de Becquerel sobre los rayos uránicos, pero existe una correspondencia entre sus hipótesis y los resultados que obtuvo. Observa la anomalía de que la pechblenda es más activa que la cantidad de todo el óxido de uranio que contiene, por lo cual abduce que existen otros metales desconocidos responsables. En cuanto al método,
pudo medir con precisión la corriente eléctrica producida por los rayos cuando ionizan con el aire, lo que le permite poner un valor numérico a un fenómeno que hasta el momento era solo cualitativo. Midió cada muestra, fraccionó químicamente los compuestos y verificó los resultados repetidamente, hasta aislar polonio y radio. La validez se fundamenta en la capacidad de justificar las afirmaciones mediante argumentos, experimentos replicables, contrastaciones empíricas y consensos comunitarios. Otros científicos podían verificar sus experimentos. Al mismo tiempo, su trabajo refleja el carácter provisorio del conocimiento. Aunque la propuesta del modelo de radiactividad fue decisiva, las explicaciones sobre la estructura atómica se desarrollaron posteriormente con nuevos marcos teóricos. El eje sociológico de la ciencia propuesto por Aduris Bravo nos invita a comprender la producción del conocimiento como un fenómeno profundamente humano y colectivo. La ciencia no se desarrolla de manera aislada, sino que se construye dentro de una red de personas, instituciones, valores y contextos sociales. Es decir, la ciencia forma parte de la sociedad. Desde esta perspectiva, la actividad científica está condicionada por diversos factores externos, como lo son el financiamiento, las prioridades de investigación, las desigualdades de género y de acceso. De este modo, el eje sociológico muestra que la ciencia responde a necesidades sociales. Está atravesada por valores y genera impactos culturales que transforman la vida de las personas. El trabajo de Marie y Pierre Curie es un ejemplo paradigmático del desarrollo histórico de la ciencia. Sus investigaciones surgieron durante la Belle Époque, cuando París era un centro de innovación científica, pero también un contexto de profundas desigualdades de género. A pesar de los obstáculos que enfrentaban las mujeres en la educación y en la investigación, Marie logró ingresar a la Sorbona y desarrollar estudios pioneros sobre la radiactividad, contribuyendo de manera decisiva al avance científico y a la apertura del camino para la participación femenina en la ciencia. Sin embargo, las investigaciones de Marie Curie sobre la radiactividad no fueron casuales. Respondían a intereses científicos y sociales del momento y más tarde dieron origen a aplicaciones médicas y técnicas, demostrando así cómo la ciencia repercute directamente en la sociedad. Eje histórico de la ciencia: Marie Curie y la radiactividad. ¿Qué nos muestra el eje histórico? ¿Sabías que la ciencia no es fija ni exacta, sino que va cambiando a lo largo del tiempo? Las ideas científicas cambian, se transforman y se adaptan al contexto en el que surgen. Eso es lo que Aduris Bravo llama el eje histórico de la ciencia. La historia de Marie Curie es un ejemplo claro del carácter histórico de la ciencia. Sus descubrimientos sobre la radiactividad no surgieron de manera repentina, sino que fueron el resultado de un proceso colectivo. Antes de ella, Henri Becquerel había estudiado los rayos del uranio y Pierre Curie investigaba fenómenos como la electricidad y la piezoelectricidad. Gracias a esos aportes previos, Marie pudo avanzar en sus investigaciones hasta descubrir el polonio y el radio en 1898. Además, fue quien introdujo el término radiactividad, lo que permitió crear un nuevo lenguaje científico y consolidar un campo de estudio completamente nuevo. Esto demuestra que el conocimiento científico no es definitivo, sino que se construye y transforma con el tiempo. La historia de Marie Curie permite entender la ciencia como un proceso colectivo, histórico y en constante revisión. Su trabajo no se limitó a observar fenómenos, sino que implicó formular hipótesis, diseñar estrategias experimentales y compartir los resultados con la comunidad científica que fue validando y ampliando sus aportes. La validez del conocimiento se construyó a través de evidencias reproducibles y del intercambio entre pares, en lugar de depender de autoridades individuales. Además, su trayectoria muestra cómo la ciencia se conecta con necesidades sociales concretas, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial con las unidades móviles de rayos X que ayudaron a salvar miles de vidas. En este sentido, su experiencia combina la dimensión epistemológica, histórica y social de las ciencias de una manera única.
El caso de Marie Curie permite vincular de manera clara las distintas dimensiones de la ciencia. Desde la dimensión epistemológica, su trabajo refleja cómo se construye conocimiento científico, es decir, a través de la observación rigurosa, la formulación de hipótesis, la validación comunitaria y la revisión constante. Al mismo tiempo, la dimensión histórica muestra que sus investigaciones se desarrollan en un momento clave de transformación científica, en diálogo con otros aportes de la época, y que sus resultados impulsaron nuevas líneas de investigación en física y en química. Finalmente, la dimensión sociológica evidencia el papel de las instituciones, de la comunidad científica y de las barreras sociales de género que tuvo que enfrentar para que su trabajo fuera reconocido. Estas tres dimensiones no actúan por separado, se entrelazan y se potencian mutuamente, y en la historia de Curie esta interacción se hace especialmente visible. Para ir cerrando, la historia de Marie Curie nos permite mirar la ciencia desde una perspectiva más humana. Su trabajo combinó rigurosidad científica, compromiso social y una profunda capacidad para transformar los contextos en los que participó. Comprender su trayectoria nos ayuda a cuestionar visiones tradicionales de la ciencia como un proceso lineal o individual, y a reconocerla como una práctica colectiva situada y en permanente construcción. Su legado sigue vigente, no solo por los avances que impulsó, sino también por la forma en la que entendió la ciencia como una herramienta para comprender el mundo y mejorar la vida de las personas.